Muy buenas tardes a todos ustedes, mis queridos amigos de Radio Caficón, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Su servidor Miguel Alarcón les da la más cordial bienvenida a esta charla dentro de nuestra tertulia fiscal, en el cual vamos a platicar precisamente de lo que es la determinación de la prima de riesgo del 2023, que como ustedes, bueno, pues saben y tienen conocimiento, tenemos que presentar en este mes de febrero. Es mes precisamente de la prima de riesgo. Y bueno, pues vamos desde luego a aprovechar para poder refrescar un poquito la idea con respecto precisamente a estos esquemas de la prima de riesgo y de trabajo. Primero, antes que nada, comentarles, esta prima de riesgo tenemos fundamentado por parte del Seguro Social qué es lo que se considera como tal un riesgo de trabajo. Para esto nos vamos a ir al artículo 41. Recuerden que siempre el tema de la prima de riesgo va a estar correlacionado con la Ley Federal de Trabajo y desde luego la Ley del Seguro Social. Para los efectos del artículo 41, son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo precisamente del trabajo. Se establece dentro de lo que es la Ley Federal de Trabajo y se encuentra correlacionado el artículo 513 y 514 de la Ley Federal de Trabajo. Ahora bien, en este mismo sentido, ¿cómo es que se configura un riesgo de trabajo? Bueno, en este caso, podríamos definir que es cuando el trabajador pues llegue a sufrir una lesión que le origine en forma directa la muerte o una perturbación funcional, ya sea de carácter permanente o temporal. Que dicha lesión se ocasione durante o en ejercicio o con motivo precisamente de su trabajo. Que el accidente que el accidente se produzca al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar de su trabajo o de este a aquel. Recuerden, en este caso, los traslados que puede llegar a tener el trabajador a su casa o viceversa, no se van a considerar precisamente para efectos de la siniestralidad de los riesgos de trabajo. Recuerden que esto lo vamos a encontrar fundamentado en el artículo 72 precisamente del Seguro Social. Y bueno, en base a este esquema, ¿qué nos dice el 42 de la Ley del Seguro Social? Recuerden, se correlaciona con el 474 de la Ley Federal de Trabajo. Nos dice el 42 que es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior o la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo precisamente en que dicho trabajo precisamente se llegue a prestar como tal, ¿no? Entonces, recuerden, prácticamente lo que puede llegar a ocasionar estos accidentes o riesgos de trabajo, a la postre, desde luego pueden llegar a generar pues algún tipo de pensiones o incapacidades, ¿no? ¿Cuáles son los tipos o cómo se clasifican estos riesgos? Bueno, pues el trabajador puede ser expuesto a una incapacidad temporal, a una incapacidad permanente parcial, a una incapacidad permanente total y, bueno, pues desafortunadamente también se puede dar lugar a que el trabajador fallezca o, desde luego, a la muerte precisamente del trabajador, ¿no? Entonces, sí es importante considerar estos aspectos o lo que puede llegar a provocar. Ojo, existen estas dos ramas, que en este caso es el accidente del trabajo y desde luego la enfermedad parcial del trabajo. Siempre dentro de lo que es este mecanismo, el trabajador pues va a tener directamente la protección del Seguro Social, otorgándole
asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica, servicio de hospitalización, aparatos de prótesis y ortopedia, y desde luego el esquema donde al trabajador se le va a tratar de rehabilitar. Es importante comentarles, amigos, que siempre la autoridad posterior a que se trata de rehabilitar a un trabajador, el Seguro Social, amigos, siempre va a tratar de regresar a ese trabajador o reincorporarlo precisamente al centro de trabajo. Esa es, de alguna manera, la intención principal que tiene el Seguro Social. Y bueno, en el caso, desde luego, que el trabajador no puede encontrar una opción para reincorporarse por temas, desde luego, físicos, que ya ese puesto en el que se encontraba el trabajador, pues también, por ejemplo, ya desapareció. En fin, cualquier situación que impide la reinstalación del trabajador, pues en este caso el Seguro Social ya estaría, desde luego, elaborando lo que viene siendo algún tipo de pensión, que pueden ser pensiones de carácter temporal o pensiones, desde luego, de carácter permanente. Pero siempre la primera intención que va a tener el IMSS, desde luego, es tratar de reincorporar a este trabajador, ¿no? En este caso, ¿quién tiene la obligación de pagar las cuotas por un seguro de riesgo de trabajo? Bueno, en este caso, las prestaciones del seguro de riesgos de trabajo, inclusive los capitales constitutivos, y los gastos administrativos serán cubiertos íntegramente por las cuotas que a este efecto aporten los patrones y demás sujetos obligados. Recuerden, siempre en este tipo de situaciones vamos a tratar de evitar que se llegue a dar un esquema de capital constitutivo. ¿Qué es un capital constitutivo? Bueno, pues sí, precisamente puede ser una multa que determine el propio Seguro Social. Y que esta también es importante comentarles, amigos, los capitales constitutivos van a tener mucho que ver con el tamaño del cliente, ¿no? Con el tamaño del patrón. Definitivamente no es lo mismo que un trabajador fallezca en el centro de trabajo y que quizás, con todo respeto, pues sea un negocio micro que tenga 5 trabajadores, a una empresa que quizás es una empresa que tenga más de 1,000 personas en la nómina y que, bueno, pues tenga un poder, desde luego, mayor para poder cubrir estos riesgos. Entonces, los capitales constitutivos no son que sean parejitos, ¿no? Siempre, aunque suene un poco raro, ¿no? Cuando pregunta al cliente, oye, ¿cuál será el capital constitutivo que me podría corresponder? No lo sabemos, eso depende definitivamente del criterio que siga el Seguro Social. Entonces, lo que sí les podemos confirmar, desafortunadamente, es que a mayor tamaño de la empresa o a mayor tamaño del cliente, mayor será, desde luego, el capital constitutivo que pueda traer, desde luego, un patrón. Y bueno, pues obviamente siempre el Seguro Social va a tratar pues de adjudicar este capital constitutivo a un patrón en caso de que haya alguna incidencia. Recuerden, muchos clientes tienen siempre la tentación esta de decir, bueno, pues es que voy a llevar una doble nómina, lo doy de alta, quizás con 300 pesos en el Seguro Social, pero realmente el trabajador gana 1,000 pesos diarios. ¿Existe algún riesgo? Dice el patrón, no, pues mira, mientras que yo pague mis cuotas de manera normal, bien, sin atrasos, pues realmente quizás nunca se dé cuenta el Seguro Social. El problema de esto es que cuando se llegan a detectar pues algunos accidentes, incapacidades o fallecimientos de un trabajador, pues es donde el Seguro Social pues nos hace una revisión, nos hacen alguna auditoría. Y aquí sí es importante comentarles que a veces no es el propio trabajador, ¿no? A veces son los familiares los que le indican al Seguro Social, imagínense, por ejemplo, una pensión por viudez, ¿no?
donde el trabajador estuviera ganando 1,000 pesos diarios y lo dan de alta con 300. Dice la viuda, no, 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 mi esposo no ganaba 8,000, 9,000 pesos. Mi esposo ganaba 30,000 pesos mensuales. Entonces, ahí es donde también se genera mucho este tema de los capitales constitutivos en contra del patrón, ¿no? Que realmente el patrón, pues, no puede cuidar siempre al 100% lo que pueda llegar a pasar en tu empresa. ¿Qué es lo que integra el capital constitutivo o qué es lo que te puede llegar a cobrar el IMSS ante alguna incidencia o alguna diferencia que tenga contigo? Bueno, pues nos van a poder cobrar hospitalizaciones, medicamentos y materiales de curación, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, intervenciones quirúrgicas, aparatos de prótesis y ortopedia, gastos de traslado del trabajador accidentado y pago de viáticos en su caso, subsidios, gastos de funeral, indemnizaciones globales, valores actuales de la pensión y de esto que resulte, nos van a cobrar todavía el 5% de gastos de administración. Esto es precisamente cómo pues se traduce un capital constitutivo dentro de nuestras empresas. Realmente los gastos en este tipo de situaciones, pues de hecho son mayores a que realmente el trabajador se hubiera hospitalizado en la mejor clínica de tu ciudad, ¿no? Realmente es muy caro y siempre hay que tratar de evitar que se llegue a dar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, cuidado con los capitales constitutivos, amigos. Y bueno, dentro de lo que es este esquema, nos vamos a ligar con el artículo 34 del reglamento. Dice que para que el patrón determine su prima, desde luego, de riesgos de trabajo, deberá llevar un registro pormenorizado de sus siniestros y desde el inicio de cada uno de los casos hasta su terminación, estableciendo y operando controles de documentación e información que él genere, así como de la que elabore el instituto, y esta última información será entregada al trabajador o a sus familiares para que le hagan llegar al patrón con el fin de justificar sus ausencias al trabajo o al momento de reincorporarse al mismo. El patrón estará obligado a recabar la documentación correspondiente del trabajador o sus familiares si estos omiten la entrega y el propio patrón deberá obtenerla precisamente del instituto. Dentro de lo que es este esquema, amigos de Caficón, bueno, pues sí es importante que la documentación a la cual se refiere el propio Seguro Social es los formatos ST2, ST3, el ST7, el ST8 y el ST9. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Bueno, el ST2 no es otra cosa más que el dictamen de alta de riesgo de trabajo que expide el IMSS. Tiene valor probatorio pleno para acreditar que se declaró al trabajador apto para continuar sus labores en la fecha que en él se consigna y determina la Suprema Corte de Justicia. Tenemos un formato que es el ST3, dictamen de incapacidad permanente o de defunción, precisamente por riesgos de trabajo. Tenemos un ST7, es una planilla que se le entrega al trabajador específicamente cuando sufre algún tipo de accidente laboral y acude a cualquiera de las clínicas de la institución o a alguna unidad, desde luego, de medicina familiar. El formato ST8 es el que denominamos dictamen de probable recaída, precisamente por riesgos de trabajo. Y tenemos el ST9, que es un documento donde el patrón debe de describir de manera precisa los agentes causales de la enfermedad y el tiempo de exposición precisamente a los mismos como tal, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos obtener
la siniestralidad que tenemos desde luego con los patrones. Bueno, esto se va a obtener con base en los casos de riesgos de trabajo terminados durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año de que se trate, atendiendo para tal efecto a lo establecido, recuerden, en el artículo 72 de la Ley del Seguro Social. Ahora bien, recuerden amigos, tenemos para efectos de la prima, vamos a estar trabajando con 5 clases. Obviamente la clase 5 es la clase donde más incidentes o riesgos puede llegar a tener. Recuerden que al final de cuentas, conforme tú tienes una empresa que manifiesta mayores riesgos de trabajo o tienes mayores incidencias en tu centro de trabajo, pues obviamente esto le cuesta más dinero al Seguro Social para poder atender a tus trabajadores y eso se va a traducir en una mayor cobertura y en una mayor prima. Ahora bien, recuerden que dentro de lo que es este esquema de la prima, nos dice que las primas a cubrir por el seguro de riesgos de trabajo, las empresas deberán calcular sus primas multiplicando la siniestralidad de la empresa por un factor de prima y al producto se le va a sumar el 0.005. El resultado será la prima a aplicar sobre los salarios de cotización conforme a la siguiente fórmula. ¿Y cuáles son, cuál es la fórmula? Y de alguna manera, ¿cuál es el esquema que tendríamos que seguir para efectos de la determinación de la prima? Bueno, tenemos que es la letra B, la biodental. ¿Qué significa la B, la biodental dentro de una fórmula de prima? 28 años, que es la duración promedio de vida activa, en la cual un individuo que no haya sido víctima de un accidente mortal o de incapacidad permanente total. Tenemos el 2.3, que es el factor de prima. Recuerden que ese factor de prima se puede disminuir a 2.2 siempre y cuando la empresa, desde luego, viene a tener un programa de verificación, ¿no? O de certificación en temas de seguridad, que esto lo pueden pedir directamente a la Secretaría del Trabajo y entrando en ese plan, pues puedes solicitar que se te disminuya el factor de prima al 2.2. De alguna manera, si no quieres participar, ¿no? Si no te interesa disminuir, pues obviamente tú siempre vas a estar trabajando con el 2.3, pero la intención es, bueno, pues apuntarse a ese programa. Si ustedes me preguntan, oye, ¿vale la pena certificarnos en temas de seguridad? Sí, sí vale la pena. Y más si eres una empresa que tiene algún tipo de riesgo o eh, de peligrosidad, pues obviamente sí vale la pena que disminuyas este esquema, ¿no? Entonces, sí, sí, lo puedes disminuir, puedes bajarlo y pues obviamente podemos atender, ¿no? El N es el número de trabajadores promedio expuestos al riesgo y la S es el total de días subsidiados a causa, desde luego, de alguna incapacidad. Tenemos también lo que son la suma de porcentajes de las incapacidades permanentes totales divididos entre 100. También si la empresa tiene algún tipo de defunción y la M, que siempre va a ser el 0.005, que es la prima mínima de riesgo. Recuerden que todo esto lo vamos a encontrar directamente en el artículo 72 de la Ley del Seguro Social. Ahora bien, vamos a, vamos a hacer un caso práctico para que quede desde luego
bien entendido de qué se trata este esquema de la prima de riesgo. Dice por aquí una pregunta, dice, si no cambia mi prima de riesgo entre un ejercicio, estoy obligada. Sí, efectivamente, si no cambia, si la prima de riesgo es la misma, no tienes la obligación de presentar la declaración de prima de riesgo. Si es la misma, no tienes por qué presentarla. ¿Sale? De hecho, este es nuestro siguiente tema. Patrones cuya prima determinada resulte diferente a aquella con la que venían cubriendo sus cuotas en el periodo inmediato anterior, están obligados a presentarla. Las empresas de menos de 10 trabajadores que opten por presentar la declaración anual correspondiente. ¿Y quiénes son los que no tienen la obligación de presentar la determinación? Fíjense bien, empresas de reciente registro en el instituto o que cambiaron de actividad y que no hayan completado un periodo anual precisamente del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Quiénes tampoco están obligados a presentar? Aquellos patrones que al determinar su prima, esta resulte igual a la del ejercicio anterior, que es el caso que nos comentaban hace un momento aquí la compañera, que se decía que si era la misma prima, pues si había necesidad o no de presentar la determinación. Efectivamente, si es la misma prima, no habría como tal una necesidad de presentar de nueva cuenta pues una determinación. Y todos aquellos patrones que tengan menos de 10 trabajadores que opten por cubrir la prima media que les corresponde conforme al reglamento de acuerdo con el artículo 73 de la Ley del Seguro Social. Entonces, son estos supuestos, desde luego, que van a definir si el patrón tiene o no precisamente que presentar esta declaración de prima de riesgo. No son las situaciones específicas que le van a marcar directamente al cliente este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pues obviamente no necesariamente todos tienen que estar presentando como tal la prima. Vamos a hacer un caso práctico para poder desde luego ubicar cómo se realiza la determinación de la prima de riesgo. Fíjense bien, tenemos un patrón, la Porteña SADCB, actividad, compra, venta de mobiliario y equipo con transportación del mismo, reparación y desde luego mantenimiento. Inicio de operaciones en enero del 2018. Clase y fracción le corresponde la clase número 2 y la fracción le correspondería la 677. Total de incapacidades del año, 874 días. Porcentaje de incapacidad permanente, 5 trabajadores, se maneja sobre él 19%. Prima de riesgo anterior, 1.68748. Entonces, si esto lo traducimos precisamente a nuestro formulario, ¿no? Con el cual vamos a trabajar, 28 es la vida promedio de vida activa, 2.3 es el factor de prima que le corresponde. En este caso, esta empresa efectivamente no tiene la certificación de seguridad. Si así fuese, le tocaría el 2.2, pero como no tiene la certificación de seguridad, se queda con el 2.3. 16.992.20 es el número de trabajadores promedio expuestos al riesgo, que se determina por 6.202.151 entre 365. Ahorita les indico de dónde salieron estos elementos. 874 es el total de días subsidiados a causa de incapacidad, desde luego, de carácter temporal. ¿Sí? Tenemos también el 19%, que es la suma de porcentajes precisamente de incapacidades. La D es 1 y le corresponde precisamente una defunción. 0.005 es la prima mínima precisamente de riesgo. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, yo voy a considerar
los días cotizados de todos los trabajadores y lo voy a dividir entre 365. En este caso, recuerden, como la determinación de la prima es desde luego de características anualizadas, entonces yo hago un corte desde el mes de enero hasta diciembre y lo que voy a hacer, lo que voy a hacer, todo este esquema es que voy a dividir todos los meses y nos va a dar un total de 6.202.151, que ya les había platicado, y eso se va a dividir entre 365. Ahora bien, al final de desarrollar nuestra fórmula, me va a generar a mí una prima de el punto 98,342. La pregunta es, ¿qué sigue? Bueno, ya cuando determiné la prima, lo que voy a hacer, amigos, es que recuerden que para efectos de la prima de riesgo, voy a tener o puedo tener una variación permitida hasta del 1%. Ahora bien, ¿cuánto fue la prima mínima a pagar? Mi prima mínima a pagar es 0.68748. Prima máxima a pagar, 2.68748. Prima pagada el año anterior, 1.68748. Menos la prima calculada con la fórmula, que obtuve un punto 98,342, me va a generar una variación de 0.70406%. Por lo tanto, esa variación es menor al 1% que me permite el Seguro Social. Por lo tanto, ¿cómo va a quedar? Como no excede la variación permitida, prima pagada del año anterior, 1.68748, menos la variación hacia abajo permitida, que sería el 1%, y mi prima con la cual voy a declarar o hacer mi determinación en este mes de febrero, quedaría en 0.98342. Ese es precisamente con el cual quedaríamos o aplicaríamos precisamente para determinar mi prima de este caso, ¿no? Ahora bien, vamos con otro caso, vamos con un caso número 2. Fíjense bien, variación permitida, recuerden, siempre se va a considerar variación pagada el año anterior, 1.68748. Variación permitida, 1%. Recuerden que esa siempre va a ser el mismo indicador, ¿no? El 1%. Prima mínima a pagar, 0.68748. Prima máxima a pagar, 2.68748. Prima pagada al año anterior, 1.68748. Menos la prima calculada con la fórmula, que en este caso sería el 0.09454, me va a dar una variación del 1.59294. Si ustedes observan, en este caso tengo una variación mayor al 1%. La variación permitida siempre va a ser del 1. Entonces, como tengo una variación mayor al 1, esto me va a generar un excedente de la variación permitida. ¿Qué voy a hacer? Tengo mi prima pagada el año anterior, que sería el 1.68748, menos la variación hacia abajo permitida, que sería el 1. Mi nueva prima a cotizar quedaría en 0.68748 precisamente, ¿no? Entonces, esto es el procedimiento que yo tengo que seguir, amigos de Radio Caficón, con el fin de poder determinar a través de estas fórmulas, pues obviamente la prima que voy a determinar para este febrero del 2028, así como lo comentaba la compañera. Efectivamente, si tu prima es exactamente la misma al año anterior, entonces no tendrás como tal la obligación de realizar una nueva determinación, ¿no? Esto, desde luego, para que quede pues bien enterado todos estos conceptos. ¿Alguna pregunta que tengamos,
amigos invitados el día de hoy? ¿Alguna pregunta que tengamos con todo gusto? Bien, recuerden que dentro de lo que es el artículo 33 del reglamento de la ley del Seguro Social, el Seguro Social tiene facultades, desde luego, como un órgano de fiscalización, como una autoridad, de poder rectificar o determinar la prima de un patrón mediante resolución que se notificará a este o a su representante legal. ¿Cuándo? Bueno, pues cuando la prima manifestada por el patrón no esté determinada conforme a lo dispuesto en este reglamento, el patrón en su declaración no manifieste su prima o el patrón no presente declaración alguna y exista escrito patronal manifestando desacuerdo con su prima y este desde luego sea procedente. También estos son algunas de las situaciones que nos puede llegar a marcar precisamente el Seguro Social. Dice por aquí Andrea, si el patrón tiene 8 trabajadores, pero en el año se dieron de alta 4, pero en el mismo año se dieron de baja, estoy obligada a mandar la prima. No, porque realmente no tuviste el ejercicio con más de 10 trabajadores, ¿no? Entonces, como no tienes más de 10 trabajadores, al final de cuentas, no estarías obligado a realizar la determinación de la misma, ¿vale? Bien. Eh, ¿Alguna pregunta que tengamos adicional, amigos de Radio Caficón? ¿Alguna pregunta aparte de nuestra amiga Andrea, que nos hizo favor, desde luego, de participar con todos nosotros en esta charla, en esta tertulia de prima de riesgo? Y bueno, comentarles que, bueno, reserven sus tiempos para poder enviar esta prima. Recuerden que hay que hacer los ajustes directamente en su INITSE para efectos de el tema de la determinación de la prima, para que se reflejen realmente en el sistema. Y esto, pues tenemos, recuerden, hasta el último día de febrero para poder realizar el ajuste y desde luego la determinación correspondiente dentro de nuestro patrón. Dice, si tengo 11 meses sin empleados, ¿debo presentar la prima? No, pues no, no tienes. Si tienes sin empleados, pues si no tienes empleados y no rebasas los 10 trabajadores, pues no vas a tener que presentar la determinación. ¿Sale? Bien. Amigos de Radio Caficón, un gusto haber estado con ustedes en esta tarde, ya 22 de febrero, con todos ustedes, y desde luego invitarlos a nuestras siguientes charlas que tenemos directamente aquí a través de Radio Caficón. Recuerden esto, estas charlas las pueden ustedes reproducir, desde luego, a través del canal de Facebook, donde van a encontrar, pues obviamente, información relacionada con el resto de las tertulias fiscales que estamos realizando. Muchísimas gracias a todos ustedes. Pasen una excelente tarde ya de miércoles y nos vemos en la siguiente cita de Radio Caficón. Muchísimas gracias y pásenla muy bien. Gracias a todos ustedes.